Mientras aquí, en El Salvador, Centroamérica, está lloviendo, el Medio Oriente, territorio donde convergen culturas milenarias y donde nacieron las grandes religiones del mundo, es hoy un epicentro de tensiones cuya complejidad rebasa los titulares de cada día. Comprender el conflicto entre Irán e Israel exige mirar más allá de las noticias rápidas y sumergirse en una historia antigua, tejida con memorias sagradas, desplazamientos forzados y promesas no cumplidas. La tierra, que hoy conocemos como Palestina e Israel, ha sido escenario de ciclos repetitivos de ocupación, de despojos y de resistencia. Incluso, su nombre, Palestina, remite a pueblos antiguos que habitaron la región, hace mucho antes de las expulsiones judías, bajo imperios como el romano. Aquí la idea de hogar no es simple, es un elemento complejo, es noción de disputa, o una herida aún abierta. La historia de Irán también carga sus propias cicatrices. En 1954, un golpe de Estado, apoyado por Estados Unidos y el Reino Unido, derrocó al primer ministro elegido por el pueblo y reinstituyó al Shah con un régimen autoritario, sometido completamente a intereses externos. Ese quiebre de la democracia sembró un resentimiento profundo, que décadas después daría lugar a la Revolución Islámica. No se trata de justificar un régimen que hoy es cuestionable en muchos aspectos, pero sí de entender que esa transformación no fue un capricho religioso, sino una respuesta al abuso de la soberanía, a la represión y a la humillación acumulada. El antagonismo con Israel no nace solo de la diferencia religiosa, nace de una historia de imposición. Y lo que parece un conflicto regional se transforma en un tablero global. Potencias como Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, Europa, intervienen con sus propios intereses, haciendo al Medio Oriente un campo de batalla ajeno y constante. En este escenario, la guerra deja de ser solo ideología y es también una industria, y cuando la guerra se vuelve negocio, la paz se vuelve una amenaza. Pero en todo este juego de poder hay una constante que no cambia: el sufrimiento humano. Las personas que viven en estas tierras no eligieron el conflicto, pero los padecen. Desplazamientos, bombardeos, silenciados, despojados de sus derechos a ser vistas como personas. Y mientras tanto, el mundo observa o calla. Las instituciones internacionales se debilitan, la ONU pierde autoridad y el multilateralismo entra en crisis. Por eso, más allá de la política, más allá de los líderes, la solución pasa por otra parte, por ampliar lo que llamamos el círculo moral, por atrevernos a sentir que el dolor de alguien al otro lado del mundo también nos duele a nosotros, es propio. En este episodio no pretendemos dar una respuesta absoluta, sino invitar a una reflexión constante sobre cómo se construye un conflicto hoy en día, cómo se manipulan las narrativas y cómo, desde la pasividad o la desinformación, podemos terminar siendo parte del problema. Porque como bien se ha dicho antes, la guerra nace cuando mueren los argumentos y la cordura. Y en esta contienda, donde la humanidad se desdibuja, es crucial recordar que en ninguna guerra hay ganadores. En una guerra solo se pierden partes de nuestra humanidad. Walter, Manuel, eso fue el episodio 144 del Proyecto Chachalaca. ¿Qué les pareció estar aquí? Bueno, a mí siempre me gusta este formato, me gusta porque siento personalmente que llega a una audiencia que está ávida de información, de debate, de discursiva, pero también de una reflexión crítica y profunda a los hechos del mundo. A mí me ha encantado cómo se ha planteado y sin duda creo que abre el espacio para ver más allá de lo posible. Correcto. A ver, este espacio me encanta, yo me siento cómodo, más que una plática con ustedes, siento que es una extensión con toda tu audiencia, hasta me imagino a la gente escuchando y asintiendo, ¿verdad? O negando, porque bueno, esto es para plantear el debate. Por supuesto. Y que no es que este está loco, ¿verdad? Y esta interacción asincrónica, imaginaria que me traigo, es la que me entusiasma y la que me agrada mucho de este espacio. Perfecto, bueno, y en este episodio vamos a conocer un poco sobre el conflicto en el Medio Oriente,
pero no solo de lo que está sucediendo en este momento, sino tal vez irnos un poco más atrás, bueno, muchísimo más atrás, en el origen que tal vez pudiera tener en narrativas religiosas. Y aquí es muy importante que no solo tomen nuestra palabra, sino que también busquen información y sean críticos, porque al final eso es lo que nos va a permitir encontrar un consenso en el que todos podamos participar. Pero bueno, aprovechamos también para hablar de un proyecto que vamos a empezar a producir aquí. Va a comenzar el próximo lunes, con el primer episodio de, todavía no tenemos claro el nombre, puede ser Geopolítica de Barrio o algo por el estilo, pero cada semana vamos a estar haciendo como un análisis a lo que está sucediendo a nivel mundial en el tema de geopolítica, porque creo que cada vez se vuelve más importante hablar de lo que sucede en el mundo y cómo nos afecta aquí en Latinoamérica, aquí en el barrio centroamericano. Pero, ¿qué me dice usted, Manuel? ¿Qué le parece este proyecto que viene? Excelente, es un espacio, espero yo, en el que podamos ya platicar así sin tanto tapujo de qué es lo que nos está pasando en este gran barrio que se llama el mundo. Correcto. Sí, yo creo que es interesante recoger narrativas, historia, economía, recursos desde la visión geopolítica, porque la geopolítica no es el espacio donde converge los intereses mundiales, pero en el cual cada país, dice, nadie vive en una isla, aunque algunos quieren vivir como isla, pero todos estamos conectados y el análisis geopolítico nos ayuda a entender dimensiones a veces, digámoslo, complejas del mundo, pero que afectan la vida de toda la humanidad. Así que me parece la idea y por supuesto va a ser para mí un gusto poder colaborar, participar y dar mis puntos de vista sobre este campo tan grande que hay que hablar. Perfecto. Bueno, y para mientras, comenzamos con el episodio 144. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, este es el episodio 144, me encuentro con Manuel Someta y Walter Faguaga. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Manuel? Aquí, pues, gracias por la invitación siempre para participar en estos espacios que son tan necesarios para analizar el contexto mundial y la geopolítica actual. Es correcto. Walter. Por aquí, bueno, quizás agradecido primero por la invitación, siempre participar en este importante espacio de opinión. Y en este contexto, pues hablar de un tema que tal vez no estemos geográficamente tan cerca, pero sí en la influencia mundial tan importante. Así que estamos listos. Es correcto. Bueno, y ustedes saben, aquí siempre hacemos una pregunta disruptiva, pues, o sea, para animar un poco el diálogo, ¿verdad? Bueno, Kim Jong-un, Premio de la Paz 2025-2026, ¿qué me dicen? Los premios no traen la paz y ahora pues más parece que es concurso de popularidad que de otra acciones. cosa, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, bueno, los premios en el mundo actual creo que son dados fuera de las realidades que son, y creo que en ese caso cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Definitivamente. Así que, ahora como Obama le dieron el premio Nobel de la Paz y hizo tanta guerra, ¿verdad? Hizo Claro. tantas bombas que tiró y creo que el significado se va perdiendo los premios. Definitivamente. Bueno, y en este episodio vamos a hablar un poco acerca de lo que está sucediendo en el Medio Oriente y cómo esto nos afecta a nosotros. De paso, vamos a hacer un pequeño análisis de qué está sucediendo en el mundo, los frentes políticos en los que prácticamente se está dejando la diplomacia por tal vez comenzar una guerra directa, ¿verdad? Así que, bueno, siempre para poder comentarlos aquí y que las personas lo conozcan un poco más. Manuel, ¿cuál es tu relación con el tema de la geopolítica? ¿Cómo te vinculas con esto? Bueno, primero que nada, pues soy profesor de Derecho Internacional ya desde aproximadamente 10 años. ¿Vea? Bueno, soy autor de un libro de Derecho Internacional y pues desde siempre me ha interesado no solo las relaciones internacionales que necesariamente están vinculadas a la geopolítica y a este tipo, digamos, de relaciones y de conflictos que se dan en el barrio abstracto, ¿vea? Que es este mundo. Definitivamente. Y Walter, ¿tú qué me dices? Bueno, yo en lo personal me vinculo a la geopolítica y al estudio de esto tan importante. Antes soy sociólogo de profesión, pero antes de ser sociólogo me interesó siempre el tema Medio Oriente. Pasé muchos años estudiando, me acuerdo, allá cuando fueron el conflicto posterior al derribamiento de las Torres Gemelas. Yo era un cipote estudiando en la universidad en ese caso, pero tenía años de leer, porque me gustaba leer mucho la revista Time. En un momento salía en un periódico nacional, o ya los periódicos como que no tienen mucho. Yo me recuerdo que cuando fue el atentado terrorista, que se le llamó pues obviamente el terrorismo, la gente me preguntó, ¿quién hizo eso? Yo le dije, un tal Osama Bin Laden, le dije. ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? Porque, y a los días pues salió todo y alguien dijo, Faguaga sabe geopolítica. Hicieron una conferencia en el auditorio, me invitaron a mí como ponente y entonces me quedó el mote que soy geopolítico. Aunque realmente soy un aficionado a leer siempre temas de mundo, porque me interesa la relación del sistema-mundo. Así que entonces, digamos lo que está ese entusiasmo mío por profundizar en estos temas también. Ok. Bueno, y hoy vamos a comenzar más bien con el tema de qué está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, que
probablemente o posiblemente pudiera desencadenar los eventos para una tercera guerra mundial. Pero creo que es importante porque aquí en Centroamérica y Latinoamérica tal vez no comprendemos mucho de quiénes son, por qué hay guerra, cómo comienzan estas, vamos a ver, diferencias entre estos dos países, Irán e Israel. Pero quizás hablemos un poco, comencemos aquí hablando un poco de Irán. Ya en otro episodio hemos hablado un poco sobre el origen de Israel en 1947, 1948 con la resolución 181, me parece que de las Naciones Unidas, en el que se le da paso a la formación de un estado, bueno, dos estados en tierra de lo que antes era conocido como Palestina, ¿no? Entonces eso lo pueden ver, o lo podemos hablar un poquito también, pero hablemos un poco de Irán. Para muchos Irán, como que antes de 1980 en Irán no existía nada. Para otros, Irán antes de 1980 era como una democracia libre y todo esto de una democracia casi occidentalizada. Pero ¿qué me pueden decir de Irán? Entiendo que hubo una especie de rey que era como el Shah o algo así. Sí, entonces también hubo votaciones, pero ¿qué me pueden decir de esto? No sé quién. Fíjate que sí, Irán pues lo podemos definir en un antes y un después de 1979, incluidas sus relaciones con Israel. Antes de 1979 tenían muy buenas relaciones. Bueno, de hecho, Irán es el segundo país que reconoció a Israel como Estado. Tanto así llegaban sus relaciones, sus pactos estaban relacionados a la lucha contra la influencia de la Liga Árabe y tenían, digamos, convenios en cuestiones agrícolas y de comercio. Todo esto cambia, pues obviamente desde 1979, pero para describirte, digamos, el antes de Irán, tenían, digamos, un esquema bastante occidentalizado, muy parecido a lo que actualmente, digamos, es en Israel, ya que tienen una legislación, al menos lo puedo decir desde términos de legislación, muy abierta, matrimonio gays, el aborto está permitido sin mayores, digamos, problemas, que aunque no lo crean, esto sucede en el Estado de Israel, no son, digamos, tan cristiano friendly que digamos, sus leyes, no ellos sí son bien amigos de los cristianos, pero sus leyes no mucho. Entonces algo similar sucedía con el gobierno del Shah, una influencia bastante occidental, democracia, las mujeres podían vestir, incluso existen, si buscan, fotos de mujeres con minifalda en Irán y tenían, digamos, un esquema más occidental. Ahora en 1979 con la revolución islámica. Pasan a este esquema teocrático, que principalmente significa que las reglas, las leyes y la forma de gobierno va a dejar de estar dictada por normas positivas al criterio que ya conocemos desde la Iluminación, e iba a, no me gusta decirle volver porque no es que antes estuvieran así todas, pero iban a pasar a un criterio de leyes establecidas por la religión, específicamente por el Islam. Esto provoca inmediatamente una ruptura de las relaciones diplomáticas cuando derrocan al Shah, muere el Shah y entra el Ayatollah, que ya establece este nuevo sistema de gobierno, este nuevo sistema de leyes. Y se cambia, digamos, la forma en que se relaciona Irán dentro de ellos y de ellos hacia el mundo, porque dentro de este mismo cambio hacia la teocracia comienzan a vincularse o a separarse diferentes percepciones sobre el Islam, que posteriormente se convirtieron en grupos, que ya lo vamos a platicar más adelante, en los grupos armados y extremistas, según las creencias de que después de Mahoma unos pensaban que uno tenía que ser el sucesor, el otro que el sucesor tenía que venir de su familia, y fueron, digamos, pequeñas divisiones respecto del dogma que estaba predominando, que pues ya establecido como la forma de gobierno en Irán comenzó a dar estos matices. Pero sí es de establecer que Irán, yo tampoco me atrevo a decir de que antes era mejor o después, porque realmente son los pueblos soberanos los que deciden su forma de gobernarse. Yo siempre he sido respetuoso de eso, no puedo decir si era antes, pero sí tenía, digamos, antes matices más occidentalizados y ahora, digamos, son más conservadores a partir de 1979, lo que ha impactado grandemente sus relaciones internacionales y específicamente con Israel. Ok, pero aquí hay un suceso. Entiendo yo que el Shah
tenía un vínculo directo con Estados Unidos e Israel, y pues entiendo yo que esta relación, este vínculo, generó cierto, digamos que esquema social que Sí, lleva a una revolución. sí, lo que pasa es que, acordémonos, Irán, bueno, la antigua Persia, entra en el juego político, geopolítico en los años 50, cuando hay un golpe de Estado, ¿verdad? Y ese golpe de Estado retira al gobernante en turno y establece lo que es una monarquía constitucional a partir de la familia del Shah. Fíjate que aquí en este punto, para hablar de aspectos bien complicados, son pueblos los cuales han navegado entre lo que son monarquías absolutas, monarquías constitucionales, y son regímenes políticos que hay que entenderlos de la cultura. Yo en una ocasión escuchaba un documental que lo vi en una plataforma de stream, que entrevistaban a Silvio Berlusconi, que fue primer ministro de Italia. Berlusconi, sí, el dueño de Milán en su momento. Y él como entrevistador, el documental se llama Maguay, que era una entrevista, le preguntó todo. Pero una de las cosas en las cuales él hizo un énfasis bien importante fue en su férrea oposición que tuvo al derrocamiento o a la intervención de los Estados Unidos producto de lo que es la guerra contra el terrorismo. Él decía que la caída de Saddam Hussein, el derribamiento de Omar Gaddafi y todo lo que se llamó la primavera árabe, después fue llamado la primavera árabe, realmente fue un retroceso a las visiones del desarrollo de estas zonas. Yo lo decía porque la democracia es una forma de gobierno donde primero tenés que tener educada a la gente. Y si en Italia, que tenés educada casi toda la gente, la democracia no es tan buena, imagínate un lugar donde son tribus. Entonces estos países tienen que pasar sus procesos evolutivos para llegar algún día a tener conciencia de democracia. Por eso que cuando se critica esa intervención norteamericana en los años 50 en Irak, se habla precisamente de una fuerza de los Estados Unidos interventora por un motivo que es el motivo que mueve los conflictos en el mundo, los recursos. Irán es la cuarta reserva mundial de petróleo y la primera de gas mundial, solo equiparado un poco con la de Afganistán. Entonces te puedes dar cuenta de que esa democracia, y lo dice un teórico norteamericano, sociólogo James Petra. James Petra hay un libro que él se llama La globalización, el imperialismo disfrazado, enmascarado. Y entonces por eso que la monarquía, digámoslo, constitucional que dirige el Shah era básicamente un aliado estratégico de los intereses políticos norteamericanos. Y acuérdate que estos pueblos, sin duda, en las visiones políticas de ellos, un aspecto clave que no puedes dejar de entender es su férrea defensa de sus valores culturales. Esa férrea defensa de sus valores culturales tiene que ver con la contracultura norteamericana. Pues Estados Unidos, pues cuando te invade un país o te lo llega a traer, como ha sido en la historia humana, no llega a asimilar tu cultura, sino que llega a destruir tu cultura. Entonces este sentimiento nacionalista fue creando fuerzas importantes, y allá pues el ayatollah es la figura, digámoslo así, que en el Islam se le considera como un sabio académico sacerdote que permite iluminar al pueblo. Es decir, es una voz, es una conciencia crítica. Es lo que para nosotros puede hacer un arzobispo. Ya en términos cristianos, por ejemplo, aquí en Salvador el arzobispo todos los domingos da una conferencia de prensa donde habla de los temas del país. El ayatollah es una especie de eso. Es una figura importante en la estructura del Islam y tiene la capacidad con su voz de influir en las personas. Cuando se hace la revolución islámica de 1979, inclusive hubieron muchos teóricos del pensamiento occidental que la vieron con buenos ojos. Uno de los más destacables era Michael Foucault. Foucault inclusive se pegó a la revolución, la apoyó. Con el tiempo, obviamente, va tomándose ya una visión teocrática, de los derechos civiles, pues se separa, ¿verdad? Pero sí es importante que no hay que tener una diferencia, digámoslo, fuera del orden, de que previo a la revolución del 79 era una democracia plena. No, por nada. Aunque era una democracia basada en una monarquía constitucional, era un país pobre, desarrollado mínimamente, y que respondía claramente a los intereses, en este caso geopolíticos, de los Estados Unidos y la influencia hacia el Estado judío sionista en cuanto a la defensa, pues en este caso, de los intereses norteamericanos siempre. Ok, aquí hay un concepto que normalmente se habla cuando se expresa sobre la violencia que puede ejercer el Estado de Israel sobre otros países. Esta ideología, creo yo que es una ideología, es el sionismo. Sí. ¿Qué es el sionismo como tal? Bueno, el sionismo es una forma de nacionalismo extremado en la creencia se basa precisamente en la visión extrema del contenido geográfico de lo que significa la tierra prometida. Canaán, la tierra prometida. Canaán en las Sagradas Escrituras del cristianismo, en este caso no el cristianismo que del judaísmo, comprendía una gran franja territorial inmensa que básicamente abarca casi buena parte de Asia Menor, que esa es la tierra prometida del pueblo judío.
El sionismo trata de rescatar la idea que ese pueblo, que eso les pertenece a ellos. Comenzando por todo lo que es Israel que conoces ahora, Cisjordania, Líbano, inclusive yo creo que llega hasta Siria, es decir, la franja. Por eso que el espacio geopolítico del sionismo es creer que esas fronteras demarcadas por la divinidad son las fronteras de ellos. Entonces, ahorita la guerra de ellos, no, y aquí te lo tratan de escudar siempre, y ha sido la visión, eso es lo que uno aprendió, de que los otros son los malos, ¿va? Que te quieren invadir. ¿Va? Realmente el sionismo es crecer vos para invadir a los otros, y que los otros pues vayan desplazándose. Y eso ha sido pues parte de la lógica y la lucha que ha tenido, por supuesto. Nunca vamos a estar a favor de la guerra, nunca vamos a estar a favor de un montón de cuestiones, pero sin duda la visión del nacionalismo sionista también tiene mucho que ver en las relaciones hostiles que se han creado. Con esto tampoco estamos defendiendo a los árabes que no sean buena gente. También le han declarado la guerra. Han dicho que en un momento determinado van a mandarlo nuevamente al Mar Muerto, al Mar Rojo. Lo van a volver a tirar otra vez. Y viceversa. Entonces, esos conflictos socioculturales, sociopolíticos, tienen que ver también con aspectos ideológicos como lo del sionismo, como una visión nacionalista extrema de las fronteras geográficas de lo que es la nación de Israel. Fíjate que esto parte de la historia en la que casualmente coincide la Torá, que es el libro sagrado de los judíos, con la Biblia. Esto, acuérdate que Dios le prometió a Jacobo que iba a tener muchos hijos, y en ese momento les promete la tierra de Sión, que es digamos, la idea de esta tierra santa prometida por Dios para su pueblo. Entonces Jacobo, que tuvo 12 hijos, cada uno de estos hijos constituyó una tribu. Una tribu, sí. Entonces la tribu de Judá y Benjamín, que pues ya vemos que de ahí viene el judaísmo. Acuérdate que le cambió el nombre a Jacobo y le denominó Israel. Entonces la tribu de Judá estaba destinada a vivir en la tierra de Sión, que ya geográficamente era el espacio, la franja territorial de Canaán. Entonces, estas dos tribus adoptan, obviamente, esta promesa de Dios, no desde una, digamos, perspectiva cristiana, evangélica o católico-romana como la vemos actualmente, sino eminentemente judía. Mientras que las otras 10 tribus, que en la historia se les denomina las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Aunque la que se identifica es la tribu de Leví, se constituyeron pues dentro también de la tierra de Canaán, más no la tribu de Judá y la de Benjamín, que ya en la misma Biblia menciona que fueron presos por Egipto, que vagaron por el desierto, pero siempre abrazando la promesa de que eventualmente iban a llegar a la tierra prometida, a la tierra de Sión, que ya sabemos que geográficamente era Canaán. Sobre la base, imagínate cómo se comienza a complejizar este asunto, porque aquí partimos eminentemente de una historia y de una promesa y de una creencia dividida en etnias que realmente existieron. Entonces la tribu de Judá y Benjamín pues se constituyen eventualmente en Israel, porque fue la promesa y fue el cambio de nombre que Dios le hizo a Jacob. Pero sobre esta base fue que Palestina le reconoció, dentro de su creencia, sin ser de la misma religión, le reconoce que su Dios les había hecho esta promesa y le cede, a partir de la resolución de la ONU, el espacio de tierra, ya por 1930 y algo, el espacio de tierra donde se establecieron, que era su tierra prometida, reclamada por ellos, lo más cerca de Jerusalén posible. Entonces, fue Palestina, con una distinta creencia, quien respetó, digamos, el dogma que ellos ya traían. Vuelvo a las 10 tribus perdidas, derivadas también de la tribu de Leví, se convierten posteriormente en Líbano, Siria, Yemen, Irán y sus vecinos, constituyéndose ya en lo que ahora geográficamente conocemos como estos estados, pero ya no sobre la base de la creencia religiosa judía, sino que estos ahora adoptan la creencia del Islam, que ambas manifiestan, y esto yo lo quiero dejar bien claro para tus oyentes, Amaru, aquí es donde esto ya no tiene nada que ver con los cristianos, porque para los judíos el Mesías no ha venido. Entonces, cuando Jesús vino, ese no era el Mesías, porque la Torah dice que cuando venga todo el resto del mundo vamos a servirle al pueblo de Israel como esclavos, y
En el lado del Islam dicen que ya vino el profeta y que no era Jesús tampoco. El profeta oculto es. Que ya vino Mahoma y que va a venir su sucesión. Entonces, esto hay que dejarlo bien claro, que no tiene nada que ver con el cristianismo, digamos, judeo-cristiano o romano canónico que tenemos en El Salvador, porque también nosotros entramos en estas discusiones, digamos, hasta cierto punto vanas en defensa de estas ideas que ahorita estamos viendo de dónde surgen y cómo comienzan con sus complicaciones. Entonces, digamos que la raíz, una de las fuentes del problema y de las distinciones que se dan entre judíos e islámicos es justamente el sionismo, la creencia de que Dios le ha dado la promesa a la tribu de Judá y Benjamín, ahora Israel, y que esa tierra tiene que ser cedida por sus vecinos, que antes fueron sus hermanos por ser todos hijos de Jacobo, como el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Israel. Y ahí comienza, digamos, el primer elemento del conflicto. Este es yo le llamaría el elemento teológico y dogmático. Ok. Mira, que aquí hay una cosa semántica que me gustaría que nos pudieran dejar en claro ustedes. Es el tema de que muchos quieren hacer ver o hacer la confusión de que el pueblo de Israel es el Estado de Israel. Pero el Estado de Israel se establece en 1947 y el pueblo de Israel es un pueblo histórico que está relacionado a un relato bíblico, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay dos posturas bien importantes, ¿verdad? Una es de que los judíos, es decir, el pueblo judío, los hijos de Judá, que después, acordate que en el tiempo del Imperio Romano, hasta hablo ya por el año, hace 2000 y pico de años, esa zona se le llamaba Judea, y Judea era porque básicamente era tierra de judíos, le decía Judea. Ahora, para todo ese tiempo, y hay que decirle a la gente, todos esos son pueblos semitas. Ahora, ¿por qué son semitas? Tengo que explicar qué son semitas. Por favor. Sí, la única semita que aquí identificamos es... Yo tenía un amigo que le decían semita. Yo pensé que le decían por judío. No, me creo para qué decía semitas, pero le decían... yo pensé que le decían el semita. Yo que era raíz judía, pero no era semita. Fíjate de que parte así la cosa. Y todo parte de la Biblia. El relato bíblico cuenta que cuando Dios se enojó, dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Eso lo dijo en Génesis 6:1. Es decir, si Dios se arrepiente, no vamos a arrepentir nosotros de tanta maldad. Es decir, por supuesto, si Dios falla, ¿por qué no va a fallar nosotros? ¿Va? Entonces, teniendo la bola de cristal para el universo, pues digo, mira, ahí me equivoqué, voy a ser al hombre. Entonces lo que hizo, voy a hacer un diluvio. Y el diluvio universal. El diluvio universal busca Noé, ¿verdad? Que era la semilla de Adán, ¿verdad? Porque ahí te cuenta ahí todo cómo llegó a convertirse en Noé. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cuando vienen y de una sola vez, ya después del diluvio, pues sus 3 hijos van con sus esposas y cuenta la historia que pues hay que agradecerle a Noé, que darle un gran aplauso porque es el que crea el vino. Okay, Dios le regala el vino. En Israel se celebra el día del vino porque él se inventó el vino. En la Sagrada Escritura dice que realmente él se pone ebrio y su hijo Can lo ve desnudo. Realmente en la traducción original no es que lo ve desnudo, sino que lo sodomiza. Sí. Eso es lo que dice realmente, lo sodomizó el hijo que andaba también bolo. Y de castigo Dios le dice a Can, te vamos a poner una marca para que le sirva a tus hijos. Y la marca es que dice, bueno, los teólogos después, pero mucho después que lo hizo negro. Entonces Can es el padre de las razas africanas. Okay. Jafet era diferente, era por su poder, era blanquito así, indoeuropeo. Entonces lo mandan a hacer ario. Y Sem, que era el más parecido a él, de la semilla de Abraham, y más cercano a la zona, se convierte en Sem, en los semitas. Entonces los semitas son los descendientes del hijo preferido de caso de Noé y que representa pues el nacimiento de todos estos grupos. Ahora, todos estos grupos tienen después un desarrollo. Es un relato así se construye la historia, es un relato. Ahora, obviamente, la ciencia te lo va a debatir ahora, sí, claro. Porque los chinos, ¿dónde salieron? Pues los chinos, es decir, eso es. Pero se le considera por la tradición que los semitas son los descendientes directos de Noé. Ahora, después, cuando se desarrolla eso, tenés el otro gran problema que es, bueno, la Torre de Babel, todo lo demás que viene, y aparece allá en Caldea, en Ur, de toda esta zona que estamos hablando, una persona como lo es el famoso padre Abraham. El padre Abraham, muchos hijos, comienza así, ¿verdad? Y ya cuando Abraham comienza este desarrollo, más adelante, en esta zona donde él dice, vas a ir a la tierra prometida. Abraham es el que llega a ese territorio.
Y ahí pues obviamente se encuentran los malaleos, todas estas tribus que eran básicamente tribus que estaban enfocadas pues en la parte obviamente de lo que es la parte que hoy conocemos como Jerusalén. Y ahí es donde vas Israel, toda esta zona, ¿verdad? Caldea, toda esta zona. Entonces ahí es donde estás viendo ahorita en este momento ese problema, desde entonces. Entonces por ahí nacen los famosos semitas. Ahora los semitas básicamente se consideran por sí mismos, digamos, los representantes de toda esta generación en este territorio. Por eso vas a ver vos, es decir, esa cuestión de los semitas, como una estructura cultural de raíces en todo este tiempo. Por supuesto, no todos hoy en día pues comprenden eso. Y esa es la crítica que se hace, que la diáspora, los judíos como pueblo semita, se enfrentó a otros pueblos semitas cuando aparecen de vuelta y encuentran en Canaán pues a los filisteos, a los ateos, todas estas tribus eran también semitas. Que de hecho el término diáspora es justamente para referirse a los judíos que viven fuera de la tierra prometida, que ahora lo ocupamos para cualquier extranjero o cualquier nacional fuera de su país, pero el término original de la diáspora es para referirse a los judíos o a los semitas que vivían fuera de la tierra prometida o durante el tiempo que vagaron fuera de la tierra. Perdón, Walter. Dale, tranquilo. Solo era el comercial. Ahora, en esos términos, cuando se planteó estos semitas, ¿qué pasa? Vienen ellos y comienza lo que significa la parte más compleja de esto. Estos pueblos vivieron allí, pues acordate que no fue la primera vez, no era primera vez que ellos salen de ahí. Cuando fue el tema cuando Nabucodonosor lo fue a sacar, Darío lo fue a sacar, es decir, este pueblo lo sacaba y lo metía a cada rato. Es decir, se iba, regresaba. Pero aquí hay una cosa, o sea, cuando decimos sacar al pueblo, muchas personas piensan o identifican que lo que sale es todo el pueblo en masa. Pero de hecho hay algunas visiones respecto a eso, que lo que se sacaba eran a los dirigentes, se sacaba a cierta clase social, sí, que representaba... Como cualquier imperio invadía, pues se llevaba lo mejor, pues las mujeres más bonitas, se llevaban a los príncipes, se llevaban la riqueza y quedaba una majada ahí siempre, ¿verdad? Esta majada es la que sostenía siempre la peña, como decimos, ¿va? Pero lo más fuerte fue después de Cristo, cuando viene una de las invasiones más fuertes, que es la de Tito. Ahí aparece aquel famoso evento de Masada, ¿va? Que es unas fortalezas donde se encierran, ¿verdad? Y ahí mueren, ¿verdad? Sí, atrincherados. Y la más fuerte después, la de 132 después de Cristo, con la rebelión de Al-Crobash. Al-Crobash era otro líder considerado mesías, ¿va? Un Al-Crobash. Al-Crobash lo derriba a Adriano. Y de hecho Adriano le pone al lugar a L. Capitolia. Ahí se llamaba L. Capitolia. Con el tiempo le cambiaron el nombre y alguien dijo, no, hombre, no le pongamos así, sino que pongámosle el nombre en honor a las tribus que vivieron aquí antes. Y las tribus eran los filisteos. Pero llamaba Filistea. Vos encontrás en Biblia antigua Filistea, porque se le llamaba Filistea. Filistea. Correcto, y entonces de ahí se le cambió el PH, Filistea. Y después con el tiempo se llamó Palestina. Así fue creándose. Ahora, cuando los judíos son expulsados por la rebelión de Al-Crobash, ahí quedaron tribus nómadas, pues. Y estas tribus nómadas se vivieron en todos los problemas que se vio. Y ya cuando lo empezás a ver nuevamente visibles es cuando la revolución, el aparecimiento de Mahoma en el año 622 de nuestra era. Ya. Mahoma, que era un comerciante, digámoslo así, casado con una viuda, él se le revela, pues, porque él tenía un problema, Mahoma. Él veía un problema. El problema de Mahoma era que él veía que los pueblos monoteístas, cristianos y judíos, tenían más avances que ellos. Y decía, ¿y esto por qué es? Y nosotros, que entonces dicen que el hombre fue a preguntar, a buscar ayuda, ¿va? Y no le ayudaron, ¿va? Y él se encontró pues con la visión y botó todos los ídolos, se cayó, y el que quedó vivo fue el Sinar, ¿va? La lunita, ¿va? El dios del Sinaí. Ese es el famoso Sinaí. Ahí aparece Alá, ¿va? Alá es el Dios. Entonces, historia del Islam, ¿verdad? Le costó 10 años, muere en 632, ya cuando Medina, la Meca, todo eso. Y en ese momento, ya después, Omar, el califa Omar, que es el que queda después, fue el que va a meterse a Jerusalén, pone la mezquita de Omar, de la otra mezquita, y comienza el desarrollo de los pueblos, en este caso, ya con árabes, pero con visión islámica en el territorio. Ahora, eso fue muchos años. Uno de los eventos donde podemos recordar más eso, acuérdate de las famosas cruzadas. Claro. Las cruzadas eran una época donde los europeos, iluminados por Urbano, el Papa Urbano, van a rescatar a Israel de los saladines y todo esto, porque Caibaresco, y ahí aparece, por ejemplo, Indiana Jones, la última cruzada, va, quería rescatar el último objeto más sagrado del cristianismo. El Santo Grial. El Santo Grial. Entonces, esos pleitos de las cruzadas revelan, ahí pasaron imperios otomanos y todo tanto imperio que pasó. Pero siempre la crítica fue que ahí los que vivían eran nómadas. Ahora, ya durante lo que es el fin, y ahí hay que ver el fenómeno europeo de finales del siglo XIX, cuando comienza el espíritu antisemita.
Eso hay que verlo en términos del significado que tenía. Porque esta diáspora de judíos que salen de ahí para todo el mundo, donde estaban en 2000 años, donde anduvieron, ¿verdad? Ahora, tuvieron épocas duras, por ejemplo, porque fue un pueblo que sale de su tierra, pero mantiene la tradición cultural, la herencia cultural. Esa herencia cultural, que era una semillita, la mantuvieron no todos, pero sí mucha buena parte. Otros se mezclaron con otros pueblos, por supuesto. Se van a Europa, se van aquí, se van allá y vivieron en diversos escenarios. Pero aquí el punto importante es de que hay cierta sostenibilidad que mantiene esto. Theodor Herzl, allá por finales del siglo XIX, comienza a plantear ahí el escenario para revitalizar el espíritu sionista, el Congreso sionista. Ya venían ellos siendo lapidados, por ejemplo, en la peste negra, pues les acusaban los acusaron. ¿Y por qué los acusaron? Porque en las tradiciones judías, un punto importante era la higiene. Europa era una cloaca. Y los judíos no se enfermaban porque el vector que transmitía la peste negra eran las pulgas de las ratas. Y para los judíos era sagrado estar limpia la casa de esta peste. Allí que dicen que hasta los gatos renacieron porque los gatos los habían sacado, hasta lo regresaron por el tema de las brujas. Alguien hace cruce histórico, vi un estudio de poco. Y a los judíos, pues los agarra alguien, dice, bueno, que mueran ellos solo aparte y los va a meter a Cracovia, a Polonia. Porque esto es una de las comunidades grandes de judíos. Y esa comunidad dicen que creció económicamente, y las otras comunidades porque los judíos empiezan a ser los que empiezan a ganar más relevancia cuando empieza a desarrollarse la cultura. Se meten a las universidades, empiezan a desarrollarse, a hacer negocios y se convirtieron básicamente en una de las culturas, de los grupos culturales intelectualmente y económicamente más fuerte de Europa. Eso a una Europa atrasada en el catolicismo, en sus guerras protestantes, no le cayó nada bien. Y empiezan a ver nuevamente el tema de las razas. Allá aparece el famoso tratado de las razas humanas que aparece y todo lo que va a hacer por el caso de Derford, que es un caso típico en el final y va a crearte el sentimiento antijudío. Los judíos empiezan a juntarse y muchos dicen esto, los judíos de Europa no eran judíos, eran europeos que querían ser judíos. Y esa es una de las críticas más complejas. Pero dicen, hey, pero ustedes no son los judíos ortodoxos no lo reconocen. No son los judíos de esa época. Parte del cabal, porque es bien complejo. Pero mucha gente se sentía, bueno, mi abuelita fue judía, yo sé de mi familia. Y por eso muchos dicen de que realmente hay una crítica y algunos hacen la crítica hasta el día de ahora. Miren, pero son europeos que si quieren ser judíos. Fíjate que aquí quisiera yo incorporarte el punto sobre las subdivisiones, ya que plantea Walter el hecho de la religión y del Islam, como ya para introducirte el segundo elemento de la complejidad de este conflicto. A partir de ya lo que explicó Walter de Mahoma, después de la muerte de Mahoma comienzan los debates sobre quién debía ser el sucesor del profeta. Esto aunque parece distante en un principio, tiene una gran influencia con el conflicto actual, porque ya hablamos de las tribus, cómo se distribuyeron, ya hablamos del territorio, cómo está distribuido ahora, pero ahora comienzan una nueva agrupación, que es una agrupación según el dogma y la rigidez que se iba a cumplir dentro de cada religión. Dentro de los judíos están los ortodoxos y los extremos sionistas, los que no toleran a nadie, que creen firmemente de que solo son ellos y que Dios les ha prometido que el resto de la población lo va a dividir equitativamente entre cada uno de ellos para que les sirvan a ellos y a su familia, y están, digamos, ya las alas del judaísmo y del sionismo un poco más, o digamos menos ortodoxas, un poco más liberales. Pero comienzan ahora, que ya vamos a hablar de estos términos, comienzan estas nuevas agrupaciones que posteriormente se convierten en grupos extremistas a partir justamente de su creencia religiosa. Aparecen, por ejemplo, los hutíes en Yemen, aparece Hezbollah en el Líbano, aparecen los chiitas en Gaza, aparece Hamas en Palestina, aparecen incluso el yihad también en Palestina, que son ya grupos que ya no los podemos asociar ni a la raza, ni a la pertenencia territorial, ni a lo que ya mencionamos, sino que es el tercer o segundo elemento, digamos, que yo quiero incorporar acá para que vayamos comprendiendo la complejidad que tiene esto, que estos son grupos que parten, digamos, de la diversidad de percepciones que tienen dentro de sus mismas religiones, partiendo de dos religiones, el judaísmo y el islamismo. Entonces,
¿A qué voy con esto? Hay algunas de estas fracciones son totalmente opuestas al judaísmo. Sus eslogan y son justamente maldición para los judíos, maldición para Israel, que nacen desde una postura extremista y totalmente, digamos, opuesta al sionismo y al judaísmo. Los judíos ortodoxos pues, ven con el mismo desprecio a los islamistas de este tipo, y comienza entonces aquí el caldo, digamos, a ponerse un poco más intenso, porque ya tenemos los hechos históricos que ya mencionamos, que son, digamos, fuertes del conflicto, y ahora tenemos a estos grupos que comienzan primero como grupos religiosos, pero que dentro del avance en el tiempo y dentro de este territorio, comienzan ahora también a convertir su dogma, como ya hablamos de la teocracia, en un pensamiento político. Y aquí es donde comienza, digamos, el asunto a ponerse ya un poco más complicado, porque entonces es la religión, su creencia y la distinción que hacen, por eso es que existen estos grupos, los que los hace adoptar una misión que ellos consideran sagrada, porque están movidos por su dogma de eliminar a su oponente, porque esto pasa en ambos bandos. Aquí es erróneo pensar que Israel y el pueblo de Judá son las víctimas, no, porque todo el mundo se ha lanzado ataques preventivos y en aras de mantener la misión sagrada que les ha dado su misma interpretación de su misma religión. Entonces, los hutíes, los chiitas, Hamás, todos estos grupos comienzan ahora a darle una connotación ya no solo dogmática y religiosa, sino política. Y ahora le vamos a agregar el último elemento. ¿Quiénes son los que, o cuál fue el medio que escogieron para alcanzar su objetivo que ellos consideran sagrado? Las armas. Entonces, tenés un grupo, imagínate qué mezcla más peligrosa, tenés un grupo dogmático, excesivamente dogmático, extremo, con visiones políticas, respaldados o con medios militares. Esto es lo que justamente preparó en este conflicto el caldo o los elementos de este caldo para que sea así. Todos los grupos son así. Y aquí ya después vamos a irlo ampliando un poco más, porque estos mismos grupos asentados en estos países, en Líbano, en Yemen, en Irán, en Siria, ya comienzan una serie de combates. Israel le quita los altos del Golán a Siria y los priva del agua y la parte estratégica para estarlos atacando, y comienza ya a darse este conflicto ya con estos elementos que venimos planteando, lo histórico que ya lo planteamos, luego lo religioso, que por eso partí aquí de lo que ya había dicho Walter sobre el Islam, y es cuando esta creencia se encaja o se empata con una misión religiosa que debe cumplirse por medios políticos y a través de esfuerzos armados, es lo que nos da como resultado el conflicto que estamos viendo en el Medio Oriente. Ok, bueno, entonces eso nos lleva al día de hoy, en este momento. Y aquí me gustaría preguntar, porque esto es algo que muchas personas lo escuchan, no lo terminamos de entender, no lo tenemos tan claro. Está el presidente de Irán y está también el ayatolá. El ayatolá, como se plantea, es como una especie de líder y se conoce como el líder supremo. Pero, ¿quién es el ayatolá Khomeini? Me parece que es. Y ¿cómo es que se establece en esta sociedad? ¿Qué es? ¿Qué valor tiene? ¿Qué es lo que pasa con él? Sí, como acordemos que es un estado teocrático. Entonces el ayatolá Khomeini fue el líder en ese momento supremo del Islam. Ahora, como líder supremo, tal vez no agarró decir un arma, pero él inspiró con su férrea contradicción al espíritu, porque aquí tienes que ver el espíritu de Norteamérica en Irán, porque tenés que darte cuenta de algo. Por eso que Manuel decía al principio que Irán en ese momento era una república occidentalizada. Realmente ir a Teherán pues era como ir al centro de Nueva York, ¿verdad? Y en el centro de Nueva York iba a haber una sociedad pues liberal. Hay videos que muestran a veces de mujeres vestidas normalmente, todo como cualquier lugar de Estados Unidos o de América donde pasa eso. Pero Khomeini, en la doctrina del Islam, recuerda que el Islam es una religión que su proceso civilizatorio no es igual al cristianismo. El Islam, la dureza todavía, y esto todavía pues, le llaman extremismo islámico en algún momento, porque todavía los valores conservadores del Islam son fuertes. El Islam se parece al cristianismo del siglo XII, del siglo XIII, durante la Edad Media, en su proceso civilizatorio. Ahora,
Yo no te voy a decir que aquí en el país no existe eso. Por ejemplo, las iglesias proféticas no la mujeres andan con manto, pues. Y eso es también una manera, pues, de que la mujer anda con manto y no pueden hablar. Y siguen siendo el cristianismo también una religión que tuvo sus momentos no tan civilizatorios. No pueden usar el Sí, pelo corto, pelo ni corto, pantalones. los pantalones. Hay iglesias que Y ahí prohíben viene eso. la famosa frase, falda cristiana. viene Falda faldas cristiana, las faldas cristianas, va. Sí, son procesos civilizatorios. cristianizadas. Ahora, el ayatollah, pues él empieza a tomar eso y empieza a jugar que la sociedad islámica, la sociedad iraní, estaba siendo seducida por el Gran Satán. Y el Gran Satán es Estados Unidos. Entonces, comienza a crear, obviamente, sociedades son patriarcales, y no es que nosotros no seamos patriarcales, claro que somos patriarcales, pero infunde este espíritu, y este espíritu que tiene está en función principalmente de considerar y valorar un nuevo modelo de sociedad basada en el Islam. Ahora, cuando se hace la revolución, se echa al chat todo lo que se pasó y automáticamente Irán pasó a ser una monarquía constitucional a una república islámica. La república islámica tiene un gobierno teocrático dirigido por el ayatollah, que es el líder principal, pero tiene un gobierno civil dirigido por un funcionario electo públicamente. Actualmente está Rangel, ¿cómo es el nombre del presidente? Rangel, algo así, nombre algo raro, es el actual presidente. Él lo escogen, él va a elecciones, porque es un gobierno civil y un gobierno teocrático. Es decir, tiene como dos gobiernos. Dos gobiernos. Es así como, por ejemplo, la corona inglesa y el primer ministro, algo así. Con una diferencia notable, que la influencia de uno y otro es diferente. Aquí la influencia del ayatollah es mucho más grande. Las monarquías constitucionales, el rey tiene una participación pobre en las decisiones del país. En cambio, en esta, pues realmente el líder supremo sí tiene una gran decisión en el país. De hecho, su voz es una voz que automáticamente una fuerza performativa importante en los actos, obviamente, de acciones. Entonces, por eso que hay diferencia. Entonces, las repúblicas islámicas tienen gobiernos civiles, un fuerte contenido militar, por supuesto, sin duda, y una amplia visión hacia lo que son sociedades conservadoras. Ahora, estos puntos lo que hacen es que la sociedad iraní, pues durante años se ha hablado de violaciones de derechos civiles, pero por ejemplo las libertades de expresión, la libertad religiosa, el tema hacia las mujeres, los derechos de las mujeres, a las minorías sexuales. ¿Por qué? Porque son sociedades conservadoras, patriarcales eminentemente, y estos puntos claramente pues están basados en una estructura de sociedad pues diferente, muy diferente. Ahora, por supuesto, de nuestra mirada occidental eso no es bueno. Eso no es bueno en nuestra mirada occidental, ¿va? Y tampoco es bueno desde el punto de vista de los derechos. Ahora, pero que eso sea no bueno, no nos parezca, tampoco implica que vamos nosotros a justificar algo por una cuestión que es simple y sencillamente intereses geopolíticos, estratégicos de otro tipo de cuestiones. Aquí venimos al punto actual y lo último que ha sucedido. Sí. Vienen, ataques van, ataques vienen. Lo último que hemos visto fue lo que se le denomina, al menos por parte de Israel, lo que se llama la guerra entre guerras, que es vivir en una guerra permanente, en una tensión que ya vimos que viene aproximadamente desde 1979-80. Y sobre esta base estar haciendo lo que Israel le llama ataques estratégicos. Ataca bases en Irán. Irán contraataca, que es lo que ya lo vimos estas últimas semanas en redes sociales y todo lo que hemos estado observando. Alemania no puede proveer ningún tipo de suministro porque a partir de la Segunda Guerra Mundial firmaron un pacto de que no pueden suministrar a ninguna nación en conflicto, entonces no puede. Que es curioso que una guerra a nivel mundial no lleve la firma de Alemania. No lleva a Alemania. No, y que van con la intención de ayudar a quien un día quisieron exterminar, ¿ve? Iban a mandar ayuda, pero no podían por este tratado. China se apodera del estrecho de Bab al-Mandeb, se llama, dentro del Mar Rojo, para cuando Estados Unidos pretendía enviar también su ayuda. China responde diciendo, pues mira cómo me has puesto estas tarifas, yo la verdad es que no te voy a llevar las cosas, ¿vea? No te voy a pasar mis barcos por aquí. Ajá. Hoy tenés que salir desde el puerto de Florida y dar la vuelta por Sudáfrica si querés venir a dejar las cosas, porque aquí viene otro elemento, que todo esto pasó en esta última semana. Yemen pone buques y submarinos sobre la costa de Gaza y de Cisjordania, porque tampoco van a poder utilizar ese puerto para llegar, digamos, atravesar por la franja donde está ahora Palestina para llegar a Israel. Entonces
ahora comienza ya el conflicto que ya hemos intentado describir con la mayor precisión posible, comienza a tomar una escala global. Ahora China le interrumpe El paso a Estados el Unidos. paso a Estados Unidos. Estados Unidos entonces amenaza, ya, bueno, no me dejan ayudar a Israel, entonces lo que voy a hacer es que voy a atacar a Irán. Entonces viene Rusia y dice, miren, pero si atacan a Irán por la proximidad que tenemos, van a violar el tratado que tienen conmigo sobre el lanzamiento de misiles, porque no pueden tirar misiles con esta cercanía conmigo. Entonces, si Estados Unidos ataca con misiles a Irán, no importa que sean nucleares o no, Rusia dice, ustedes violan entonces el pacto del alcance de los misiles conmigo, entonces yo tengo ya derecho a lanzarles misiles a ustedes o a Israel, porque aquí me quedan más cerca. Claro. Y como son sus aliados, y entonces viene el Reino Unido, dice, miren, si ustedes van a estar con esas cosas, pues entonces yo también incorporo, y ya comienza esto a tomar una escala Global. que no es que sea para nada agradable, un pleito ya de barrio, ¿verdad? De quienes yo siempre me ha gustado, terrible. incluso en mis clases, definir al contexto así mundial como el barrio, están los amigos del pasaje. Y ahorita, si bien empezaron peleando los más pequeñitos, hoy ya se metieron los dueños de la pelota y los dueños de las porterías. Y si ya se metieron Ya se estos, metieron los castrosos. estamos corriendo el riesgo, que sí, ahí viene también el otro compisto, el de los tacos caros, y que es maleta para jugar, Duro. pero que si se meten estos, pues lastimosamente se nos puede acabar el juego a todos, ¿verdad? Claro. Y ese es el peligro que estamos corriendo, y ya no estoy hablando de fútbol. Sí. Se nos va a acabar el juego a todos, porque se están metiendo ahora los que tienen las posibilidades de terminar el juego, ¿verdad? Entonces, Punta de bombazo. es necesario, es muy, muy necesario en este contexto que surja un liderazgo, no me refiero a un estado, pero que surja un liderazgo abogando por el cese de estas escaladas de violencia. Al parecer, en ningún país en este momento, y la ONU sigue calladita. Bueno, la ONU ya dijo que las agresiones de Israel sobre Irán... Sí, pero está parcializado. Yo a lo que me refiero es que debe surgir una autoridad, una voz que llame a la cordura y a la paz real, no para irse a ganar un premio, sino al cese de estos conflictos, a dejar de que miren como con micheros están metiendo, me meto yo. Sí. Y aquí vamos haciendo esta escalada. El único que se pronunció sobre esto y ya no está vivo fue el Papa Francisco, y que imagínense, viene desde el cristianismo Que nada tiene que ver. católico apostólico, que no tiene nada que ver con el conflicto inicial, pero que ya a la hora de la escalada Ya es el no, único sí. que digamos se ha pronunciado sobre esto. Sí, quizás en ese punto es importante señalar que hay una crisis mundial y por eso hablamos de un escenario de un posible conflicto, por la carencia el debilitamiento del modelo del multilateralismo en las visiones de relaciones mundo. Por eso hoy vas a escuchar por todos lados hablar, pega muy fuerte el discurso de los globalistas, ¿va? Los globalistas, las élites globalistas que nos gobiernan, ¿va? Porque en las visiones de las élites globalistas se quiere desconocer autoridades o voces mundialmente reconocidas que están en el marco del derecho internacional, que es el Naciones Unidas, organismos de defensa de derechos humanos. Y esta visión de los antiglobalistas ya no es antiglobalista por el tema de lo económico, no es que ideología, fíjate cómo el mundo cambia. Y la visión de los soberanistas te está dando un caldo para entender el mundo diferente. Pero sí con una urgente necesidad de una voz o de voces o instancias internacionales capaces de poder admitir eso. Ahora, ¿o será que Naciones Unidas ya no está disponible para eso? ¿O realmente habría que reformular el modelo de Naciones Unidas? Porque el mundo, si sigue así como va, pues al camino que lleva es necesariamente a un camino que no es nada bueno. Definitivamente. Y bueno, aquí me gustaría preguntar algo porque dentro de toda esta discusión de quién tiene la razón y por qué es que atacó un país, Israel ataca a Irán en un primer momento, hay una queja de Israel sobre Irán, sobre el desarrollo de armas nucleares. Y aquí también vuelve un discurso de un gordito que a todo el mundo lo pone un poco tenso, que dice que la soberanía solo se logra a través de la tenencia de armas nucleares en un mundo globalizado como el que estamos nosotros. Entonces, aquí Israel señala que Irán ha estado a meses de producir una bomba nuclear, pero esto lo viene diciendo desde los años 80. ¿Qué tan real es esta queja sobre que Irán desarrolle armas nucleares? ¿Qué me dicen al respecto? Bueno, antes del tratado sobre la posesión de armas nucleares que se produjo después de los incidentes
Nagasaki y de Hiroshima, cuando nos dimos cuenta del potencial, lejos de desistir de la creación de estas armas. Imagínate qué horrible hablar de esto, ¿verdad? Se quedaron todos, vaya, ahí hay fuerza, vaya, hay potencial. Entonces comenzaron los estados a utilizar la tenencia de material nuclear como una manifestación pasiva de fuerza, de poder. ¿Qué quiere decir? Yo como Estado hago público, ¿verdad?, cuánto material nuclear produzco, la calidad de mis misiles, el alcance de mis misiles, no necesariamente para lanzarlos, sino para que me tengas miedo. Esto es como el matón del barrio que anda enseñando la pistola, ¿verdad?, para que no se le acerque nadie. Una Nissan Frontier super polarizada. En un Hilux polarizado. Una botota así toda Claro, salvada. entonces, pero ¿para qué? Es exactamente el mismo símil. ¿Para qué lo hace? Mostrar esta capacidad armamentista y nuclear sirve para presumir realmente de la capacidad de destrucción que tienen. Ahí surge luego el tratado de la destrucción mutua asegurada. Llegamos a un punto en el que hay tantos países que tienen potencia nuclear. Ahí aparece Corea del Norte, ahí aparece China, ahí está Rusia, ahí está Estados Unidos, que en Hawái, por cierto, tiene que es secreto, pero todos sabemos que en Hawái están. Es secreto, pero en Hawái tienen todo su armamento nuclear. Llegamos a un punto en el que teóricamente, si todo el mundo se tirara el material nuclear que tienen en sus misiles, de verdad se acaba el mundo. Ahí surge el pacto de la destrucción mutua asegurada, que establece una serie de reglas que estas ya no están en el Estatuto de Roma, estas ya son eminentemente conflictos nucleares, que pide que se asegure el restablecimiento. O sea, que imagínense qué feo hablar de esto, voy a destruir una ciudad, pero me voy a asegurar que después de que se pueda limpiar la radiación que va a quedar ahí, que pueda eventualmente volver a haber vida. Eso quiere decir que hay que regular la cantidad de uranio que le vamos a echar a la bomba. A mí me parece horrible hablar así de la vida de la gente y del impacto que le vamos a causar al medio ambiente. Principalmente cuando estamos hablando de los civiles, que no son los que realmente desean una guerra. Claro, si estamos hablando de ¿cuántos? Pongámosle 100, 200 líderes mundiales que no son los que van a pelear, que no son los que van. Ellos sí tienen su búnker. Ellos no van a recibir un bombazo. Ellos no lo van a recibir. Sí. Y estamos hablando de los N billones de seres humanos que son los que van a sufrir y a pagar las consecuencias, que no quieren una escalada de este tipo de conflictos. Yo coincido con Walter con que hay que replantear el modelo de la ONU, porque sigue con un rol demasiado parcializado. Veamos que el mal manejo de este conflicto ahora entre Irán e Israel ha dejado justamente entrever que el papel de las ONU, Naciones Unidas, es el papel higiénico. Sí, claro, es mínimo. Y que si esto escala, entonces se va a meter la OTAN. Si se mete la OTAN, ahí va a brincar Ucrania, que hoy sí, al fin reaccionó la OTAN, vengan, defiendan. Ahí se va a meter Rusia. Mire, usted ya quedamos ya quedamos que usted va a ser neutro, usted no se va para la OTAN. Yo quiero estar en la OTAN, pero como lo he dicho antes, si Rusia entra a la OTAN, no va a haber con quién pelear, pues. Todos quedamos en el mismo equipo, no podemos pelear con otros planetas porque no hemos hallado todavía con quién pelear. Mira, no hemos hallado todavía regresando a tu símil de todos en el mismo barrio, prácticamente si todos están en el mismo equipo no hay con quién jugar fútbol. Claro, entonces hay que jalar así como en los partidos de barrio, hay que hacer los dos equipos y hay que seleccionar, y los que se quedan de último en ser seleccionados generalmente son los más malos. Quizá un punto importante aquí, estimados, es que cuando nosotros retrocedemos en el tiempo, hace 100 años más o menos, en el periodo de las primeras guerras mundiales, hay escenarios que se pueden parecer bastante. Y uno es la reconfiguración del nuevo orden mundial. Porque cuando te hablo que una crisis de las democracias liberales, yo hace poco estaba hablando bastante de la reconfiguración de los modelos autoritarios, las crisis de las democracias liberales. Te estás dando cuenta que el mundo está replanteando mucho sus escenarios. La Primera Guerra Mundial había un gran pensador, odiado por muchos, pero venerado por otros, como es Vladimir Ilyich Lenin. Cuando Lenin escribe aquel libro, El imperialismo fase por el capitalismo, vaticinaba la Primera Guerra Mundial. Y lo decía porque el mundo se va a repartir otra vez. Y en ese repartimiento del mundo van a entrar en conflicto en el momento los imperios. Y el combate de esos imperios, por eso van a arrastrar al mundo a la guerra. Ya para la Segunda Guerra Mundial el mapa siguió igual, es decir, en el sentido de que mueren las monarquías de la Primera Guerra Mundial y nacen las repúblicas. Por las repúblicas nacieron chambonas, sin fronteras, visibles, que pudieran ser, digámoslo, planteadas en los escenarios históricos de estos pueblos.
Y eso genera en la Europa un gran problema, sobre todo un problema relacionado con lo que son las identidades. Por ejemplo, los galos estaban bien definidos, tenías a los italianos, españoles, pero de ahí tenías un problema por lo menos con los balcánicos, con los eslavos. Y eso, el imperio austrohúngaro, que era una extensión de los Habsburgo, terrible, inmensamente grande, donde configuraba la República Prusiana, Baviera. ¿Y solo cómo estaba dividida Alemania en reinos? Sí, en reinos. Es decir, la descomposición del sistema monárquico y el reparto del mundo provocó la Primera Guerra Mundial. Ahora, la Segunda Guerra Mundial fue la recuperación del territorio alzado por las nuevas repúblicas. Ahora, cuando aparece Naciones Unidas logra en el convenio internacional occidental cierta estabilidad, pero esa estabilidad se debe a que hay dos grandes bloques que se configuran en la Guerra Fría, que es el bloque de los países capitalistas y el bloque de países socialistas. Eso crea, pues, lo que es la famosa Guerra Fría, sí, problemas en países pequeños que estaban disputándose la idea del mundo. Y ya, imagínate vos, casi estamos hablando de 80 años después, es decir, ves la caída del muro, ves todo lo que veo cambiando y el mundo pareciera que logró una estabilidad al fin, ¿verdad? Relativa, porque hubieron guerras por todos lados. Sí, definitivamente. Pero hoy tenés un mundo donde ese modelo de negociar el mundo, de reparto del mundo, está siendo complejo ante la hiper crecimiento de lo que son las visiones autócratas del mundo. Tenés en los Estados Unidos un Donald Trump que ya, si a Estados Unidos nunca le había importado el sistema de Naciones Unidas, hoy le importa menos. Porque él habla unilateralmente. Él no quiere hablar con Sarkozy, no quiere hablar con Meloni, no quiere hablar con Putin. Él ordena. Y si él ordena, tiene a un Netanyahu que también ordena, lo ha metido a la guerra y lo va a llevar, y lo está llevando a la guerra. Un Netanyahu que tiene 20 años de decir que Irán va a producir armas nucleares. Y en que el mundo está hablando de un Netanyahu es decir, la gente aquí en la confusión de las visiones mesiánicas, cristianas, entre comillas, judaicas, porque aquí hay mucha gente de América Latina que creen que son judíos, se le olvidó una cosa, que para Netanyahu los de aquí también son gentiles y también son despreciables. Y corresponde también al mapa de gente que puede ser considerada fuera del sionismo. Entonces, esta guerra que está produciéndose y tenés el otro lado de la moneda, que tampoco son santos, estados que han declarado guerras hacia los judíos. Y aquí el problema es el sufrimiento de quienes nunca tienen nada que ver en la guerra, porque a la guerra van a ir los pobres, los que reclutan, los jóvenes y el sufrimiento de la gente. Ahora, en este escenario hay suficiente caldo de cultivo para que se pueda desarrollar una guerra mundial. Siempre y cuando alguien tire y apriete el botón que no hay que apretar, de ahí para allá pues comienza una escalada. Pues si vos lo hiciste, yo lo hago con y comienza. ¿Por qué? Porque el mundo se quiere repartir y se quiere establecer un nuevo orden mundial. Y lamentablemente en la historia humana construir un nuevo orden mundial siempre implica previamente un alto sufrimiento y costo para la gente. Ok, mira que esto es desalentador realmente, porque pareciera que poco a poco nos estamos acercando sí o sí a una escalada a nivel mundial. Ya se ve Rusia, China, ya se ve Estados Unidos y Israel aquí acercándose a un posible estallamiento, ¿verdad? Pero hablemos un poco del juego sucio que ha habido en el Oriente Medio, porque si bien ya sabemos que ninguno es santo, hoy vamos a hablar un poquito más sobre cómo es que operan estos no tan santos. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos lo que sucedió el 7 de octubre, me parece, que Hamas, desde la Franja de Gaza, articula un ataque a Israel que prácticamente se lleva cerca de 1.500 personas, me parece, no estoy muy tanto. Pero el asunto es que cuando decimos Hamas, estamos hablando de un cuerpo extremista creado o alimentado más bien por Israel. Sí, entonces aquí podemos ver que ha habido inyección o más que inyección de dinero o fondos, el crecimiento libre, porque entre Israel y Palestina existía, digamos que un conflicto. ¿Y quién era el cuerpo que tenía el conflicto contra Israel en aquel tiempo? Era la OLP, en su momento dirigida por Yasser Arafat. Yasser Arafat. Sí, correcto. Entonces, incluso los primeros años de la OLP era de violencia, o sea, eran escaladas militares, pero con el tiempo ya se fue a un proceso más, digamos ¿qué podría ser? Diplomático, ¿no? Pero ¿qué me pueden decir ustedes sobre esto? ¿Qué son inyecciones de fondos, inyecciones de dinero, no perseguir o perseguir ciertos cuerpos en este Oriente Medio? Porque también Irán ha inyectado fondos a ciertos cuerpos extremistas en el Medio Oriente. ¿Qué me pueden decir de este juego sucio en el Medio Oriente? Fíjate que para ir en congruencia con la explicación que traíamos, fíjate que, Hamas está en el territorio de
Palestina, Hamas o Hamas, depende si lo vas a pronunciar como ellos o occidentalizado. Sí, Entonces, están en el territorio de Palestina, para que ya vayamos definiéndolo. Hamas mayormente se compone por las tribus suníes, que son de las que ya hablamos, de las derivadas del Islam, una derivación del Islam, que al mismo tiempo son miembros de las 10 tribus perdidas y de la de Leví, que fueron, ya dijimos, considerados fariseos, antes de Palestina, ¿cómo se llama? No eran fariseos, eran los filisteos. Filisteos, gracias, ya los estaba confundiendo. Y el que eran los filisteos, y para que ya vayamos teniendo, digamos, una idea con todos los elementos que hemos planteado, para no plantearlos por gusto. Entonces, Hamas en Palestina, compuesto mayormente por suníes, tienen esta misión de liberar Palestina, mientras que por el otro lado, y que obviamente en esta lógica de liberar Palestina de la ocupación israelí, pues lanzan ataques con la intención real de provocar terror. Por eso es que en cierto punto los califican como terroristas desde la perspectiva de Israel. Pero esto no quiere decir también de que los ataques de Israel no causan terror, ¿verdad? O que causan, no sé, algún tipo de otra reacción. Claro que sí la causan, y si vamos a la definición conceptual de qué es terrorismo, es provocar justamente terror. Entonces, ¿qué es lo que digamos agrava el conflicto? Es que Israel ha avanzado ya a tal grado en el territorio palestino que ya prácticamente solo está quedando una parte de Cisjordania y Gaza, pero esta misma lucha la sostiene con Yemen, la tiene con Líbano, la tiene con Siria. Entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿y quién es el problema? ¿O son todos los países vecinos? Yo con esto no estoy induciendo a la respuesta. ¿O son todos los países vecinos o es Israel? Entonces, si nos vamos otra vez a la lógica de los vecinos, la señora que tiene problemas con todos los vecinos, ¿quién probablemente es el problema? La Karen. O son todos los vecinos del pasaje o Karen. Entonces, hagámonos nada más esa pregunta y ese ejercicio, y para puntualmente ir a intentar responder tu pregunta. El asunto es justamente sobre la base de que se justifican los ataques que se están realizando mutuamente, ¿ve? Porque aquí viene un elemento que habíamos olvidado, y es el manejo mediático de la narrativa y de los discursos, ¿ve? Del por qué se están lanzando estos ataques, porque Israel manifiesta que desde los 80 realiza esos ataques para prevenir una potencial invasión a su territorio y un exterminio. Mientras que ha ido invadiendo territorio palestino al mismo tiempo. Entonces, y en simultáneo sostiene conflictos con sus vecinos. Ya hablamos de que Siria por los altos del Golán, sí. Con Yemen lo tiene por el lado de la costa, que si no me equivoco en Yemen son hutíes, que es otra línea, y ahora ya podemos más o menos irlos definiendo. Ahí son hutíes, que también son otra ala armada. ¿Qué es lo que pasa? Que en el contexto actual, ya los suníes, los hutíes, los chiitas, todos los que están ahora organizados en estos grupos, tienen una cierta conexión, tienen una línea que es el empoderamiento militar y el apoyo armamentístico que reciben de parte de Irán, puntualmente. Y del lado de Israel, el apoyo militar y armamentístico que reciben de Europa y de Estados Unidos. Entonces, aquí volvemos otra vez a cómo se nos complica el conflicto regional. Vea. O sea, peleen ustedes, pero quien les va a dar los cuchillos para que se maten soy yo. Va. Y veamos cómo funciona. Progresa esto. Entonces, es feo que estemos presenciando, digamos, una discusión alimentada por otros vecinos, por quienes no logran, digamos, resolver sus conflictos, y que seamos meros espectadores de esta discusión. Sí, quizás alimentar el hecho de que el conflicto está mirado desde Occidente, con intereses de Occidente, pero tiene su propia naturaleza en su territorio, ¿verdad? Claro. Israel, el Estado sionista, siempre ha planteado que su derecho a la defensa es más importante que el derecho cualquiera. Y evitar más enemigos, si le llama así a sus vecinos, significa estar en constante guerra. Entonces, esta doctrina está planteada porque ellos dicen que en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el Holocausto, digamos, el asesinato indiscriminado del pueblo nazi, nadie metió la mano por ellos. Y si no son ellos mismos los que se defienden,
va a ir por gusto. Ahora, esto ha llevado a que los conflictos sean grandes, es decir, porque pareciera que hay una herida de odio, pero si vos ves la realidad con el caso de Palestina ahorita, con lo que ha pasado en Gaza, pareciera de que están repitiendo lo que a ellos les ha pasado, es decir, una fuerza superior extravagante. Yo te digo, es decir, sí, los ejércitos, los grupos extremistas islámicos causan daño, terror, causan todo lo que pueden hacer, pero eso no va a justificar nunca que a civiles que son instrumentalizados por estos grupos los asesines. Es decir, ahí es básicamente un juego bien feo, porque es cierto, pueden agarrarlos de escudo, como dicen, pero eso no va a justificar que mates a un niño y una niña, porque lo que queda es más odio, va creando más odio. Y este mundo está yendo al carajo porque la gente sigue creando odio, porque hay personajes que no entendieron la búsqueda de la paz, sino que el conflicto. Y vivir en conflicto le favorece a muchos, a los que hacen armas, por ejemplo, a los que les gusta llamar crisis. Y este mundo está colmado de personas que hacen eso. Ahora, se aprovechan de eso. Ahora, las fuerzas vitales de este mundo descansan en una amplia visión de buscar nuevamente el entendimiento. Pero ¿quién lo va a hacer? Si tenemos sociedades fanaticadas, tenemos una humanidad que cada vez más se deshumaniza y vuelve al salvajismo. Porque hoy o no le llaman a esto el tecnofeudalismo o el tecnofascismo. Si estamos regresando a esas visiones donde el otro no nos parece humano, sino que nos parece un animal, nos parece un subhumano, y si es un subhumano tengo que tratarlo como subhumano. Por eso no me interesa si a alguien lo encarcelan, lo mutilan, lo torturan. Si no soy yo, no hay ningún problema. Y ahí es donde, por ejemplo, estas narrativas anti-inmigración encuentran cabida dentro del fascismo. Eso es lo que te iba a mencionar. Estamos enfocados viendo la discusión entre Irán e Israel y se nos están olvidando las manifestaciones en Estados Unidos en defensa de la criminalización de la migración, porque fíjate que lo que hace Donald Trump es invoca una ley viejísima de seguridad nacional o de invasión. Expresa que los migrantes indocumentados son invasores del territorio. Esto justifica que se les dé un trato así por subvertir el orden público. Salen las protestas. Ahora reprime las protestas y dice, ya ven, estos son los migrantes que dejamos traer, y comienza a querer legitimar sus actos. Sus actos en un discurso que él mismo ha creado. Entonces crea él el problema crea manifestaciones, las manifestaciones crean conflictos y después él dice, ven los conflictos que crean, yo tenía razón por un problema que él mismo creó, pero ahorita no veamos esto, sigamos viendo allá el conflicto en el Medio Oriente. Aquí no me miren cómo estoy expulsando inmigrantes, no me miren cómo estoy reprimiendo gente. Esos son los manejos de la narrativa que no deben ya existir en pleno siglo XXI. Tenemos que ser un poco más receptivos y coherentes. Y coherentes con lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, y especialmente estar informados en espacios como estos nos ayudan, digamos, no solo a plantear ideas, sino también a más o menos tomar una cierta conciencia de qué es lo que está haciendo y que el hecho que yo no vivo en Estados Unidos y tampoco vivo en Palestina, ni en Irán, ni en Israel, esto no me incumbe, claro que sí. Si bien estamos fuera del alcance de los misiles iraníes, o un pedazo de México y allá hasta por Panamá, donde no llegan, ¿verdad? No quiere decir también de que esto no debe de preocuparnos. Al contrario, si los que vivimos aquí somos seres humanos y los que están muriendo allá también son seres humanos igual que nosotros, y los que están expulsando del norte también son seres humanos. Sí, yo un día veía algo, estaba leyendo un poquito sobre filosofía moral y hay algo que se llama tu círculo moral, ¿va? Dice, este círculo moral vos creás como un círculo de personas a las cuales vos decías que no le pasen nada. Y puede ser tus hermanos, tu mamá, tu familia. Pero si fuera de ese círculo, a vos no te importan los demás. E inclusive vos puedes dañar a esa gente. Eso pasa muchas veces con este tipo de sociedades, ¿va? Y las nuestras son parte de eso. Alguien quiere cuidar a su familia, pero no cuida a la familia del otro, porque no es su círculo moral. Todos los filósofos de la moralidad hoy hablan de que a lo que el mundo le falta es ampliar sus círculos morales. Y es porque realmente hemos perdido la identidad humana y nos hemos convertido en autómatas que simplemente reproducimos interés de quienes realmente quieren gobernar el mundo a través de la manipulación, de la destrucción, el ruido y ante todo la deshumanización. Qué duro eso, fíjate, porque realmente sí, aquí habría que hablar y repetir lo de que nosotros, los de a pie, los que andamos aquí en el transporte público, los que tenemos que trabajar todos los días porque tenemos el pecado o la enfermedad de que si no comemos nos morimos de hambre, sí. Prácticamente no queremos la guerra, no la deseamos, nunca la buscamos. Y como habría que decirlo, no recuerdo quién lo dijo, pero cuando falla la diplomacia es donde empieza la guerra, ¿no? Sí. Y ahí es donde nosotros, los de aquí, podríamos creer que no tenemos nada que ver,
pero en la forma en la que nosotros seleccionamos a nuestros dirigentes, la forma en la que nosotros no tomamos una participación social de frente a las personas que nos gobiernan a nivel mundial, es como se permite que lleguen estas personas que no encuentran las herramientas, o más allá de no encontrar, tal vez obvían las herramientas, porque aquí vamos a hablar de algo bien cierto, y es que la guerra es un negocio. Por supuesto. Sí, lo que pasa es que ese es el problema de los modelos de Naciones Unidas, que al final de cuentas es un reservorio de expolíticos que han hecho mercadería con la gente, han mercantilizado la vida. Entonces, por alguien decía, Naciones Unidas no debe ser un aparato construido de políticos y una diplomacia falsa, sino ciudadanos y ciudadanas que estén dispuestos a volver a establecer en el mundo la idea de la armonía, el progreso de la humanidad. La humanidad no tiene adjetivos. La humanidad no es Estados Unidos, no es África, no es Israel. La humanidad somos todas y todos. Los que hasta el día de ahora habitamos este planetita, como dijo Carl Sagan, este pequeño punto azul. Así de fácil. Y mientras no tengamos donde irnos a vivir o un día para hacer otras guerras, tenemos que cuidarnos, todas y todos. Sí. Bueno, y quizás vamos a ir terminando este episodio con 2 preguntas. Porque la primera, creo que es algo que a todos nos acusa y nos preocupa, es la Tercera Guerra Mundial. ¿Es probable una Tercera Guerra Mundial? Y la segunda pregunta, ¿existe una salida posible a esto sin una escalada de una Tercera Guerra Mundial? Yo creería que la Tercera Guerra Mundial está en el horizonte, sin duda. Hay suficientes polvorines. Así pasó en las que tuvimos anteriormente. Habían polvorines listos para ser encendidos. Y hoy tenemos una amenaza más difícil, que es las guerras nucleares, que son peores todavía. Porque ya le pones un tipo de arma y tenés un tipo de armas que son increíbles. Entonces los daños, por eso alguien hablaba, ¿cuáles guerras han sido más crueles? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial no habían tantas armas, pero con bayonetas se mataban. Y el gas pimienta, por ejemplo, todo esto. La Segunda Guerra Mundial ya creó armas más fuertes, tanques, los paques, todas estas cuestiones, submarinos, los cazas y todo eso. Y hoy tiene una guerra que además incluye elementos, bueno, lo has visto la guerra Rusia-Ucrania, con drones que matan seres humanos, drones que son capaces de volarle una pierna a cualquiera y de arriba y lo empiezan. ¿Y qué más armas tenemos? Estás viendo ahorita los misiles ultrasónicos que ha tirado Irán, la respuesta de los judíos tirando los misiles también, la bomba que ha tirado Estados Unidos para romper las bases nucleares de Irán. Es decir, tenés instrumentos especializados en destruir la humanidad. Entonces una Tercera Guerra Mundial va a causar un daño más espantoso que causó la Segunda Guerra Mundial, que fueron cerca de 100 millones de seres humanos muertos. Una guerra mundial ahorita nosotros puede causarnos 1.000 millones de muertes, es decir, capaces. Si mate solo Irán tiene cerca de 98 millones de personas, es decir, es un país grandísimo. Si fuera un escenario de guerra, puedes perder 30, 40% de la población. Si China se pelea, por ejemplo, entre China 1.000 millones, la India puede entrar en pleito con Pakistán, solo ahí son 1.500 millones de seres humanos, y Europa, es decir, Rusia. Entonces podemos tener daños inevitables ahora que son catastróficos. Si es posible resolverlo, creo que en este es el momento más importante donde los ciudadanos son los que tienen que exigir a sus líderes. Estados Unidos, la gente sale a protestar ahora por lo que está pasando, por las visiones de Trump, de querer pelear una guerra, de dejarse arrastrar por las ideas de Netanyahu, sin buscar la negociación. La gente está saliendo a las calles. Es el momento que el ciudadano tiene que exigirle a sus políticos que bueno, en Israel han salido la gente a marchar contra Netanyahu, en Irán ha salido la gente a marchar es decir, la gente está saliendo a las calles. Es el momento, los ciudadanos del mundo, para exigirle a los líderes que paren una locura. Y creo que los líderes más coherentes van a ser los que en este momento van a brillar, las voces más necesarias, los líderes religiosos coherentes, los académicos coherentes, porque habrá académicos que hasta celebran esto, pero aquí no es una cuestión de celebrar qué imperio es mejor, es de celebrar que como humanidad debemos nuevamente buscar tolerarnos, convivir y realmente cuestionarnos realmente si estas guerras valen la pena, cuando realmente son intereses económicos corporativos los que más se mueven al final de cuentas. Okay. Mira, no le voy a llamar la paz, le voy a llamar la ausencia de conflictos. Generalmente se sostiene a través de la diplomacia. Ni siquiera vamos a llamar empatía, vamos a decir la mera, dura diplomacia, pero la diplomacia consiste en no solo expresar y exponer mis puntos, sino también querer escuchar y querer ver los puntos de los demás. No se puede tener, digamos, una situación fuera de conflicto o cero conflicto si no tenés abierta la diplomacia. Y la diplomacia justamente implica querer escuchar y querer ver qué es lo que está haciendo el otro. ¿Dónde es entonces que falla la diplomacia y las ganas de querer ver y de querer escuchar? Cuando quienes están a cargo de las relaciones diplomáticas
tienen viciados sus intereses por intereses económicos. Entonces son estos grandes diplomáticos inducidos por esta influencia económica, los que mandan a los pobres con uniforme a que peleen con otros pobres con uniforme que también están defendiendo a otro diplomático influenciado por este poder económico. Entonces, a mi criterio, cuando fallan las relaciones diplomáticas, y coincido acá con Walter, lo que queda es de que las masas, los que pelean, los que ponen los muertos, son los que tienen que evitar el conflicto que los pocos y los adinerados y los que no van a pelear y no se van a disparar quieren generar a través de estas personas. Bueno, y con eso hemos terminado el episodio 144 del Proyecto Chachalaca. Solo quizás me queda decir un saludo a todos los profesores y maestros en su día. Hace poco fue el Día del Maestro. Y pues, ¿por qué? Pienso que tiene una gran importancia este punto porque ellos son los que en alguna medida también nos muestran el camino a ser críticos, ser personas de cambio. Y pues con eso me despido. Ojalá que el próximo episodio no se dé dentro del primer recuerdo de mi Primera Guerra Mundial y estemos lamentándonos porque no se logró el consenso entre estas potencias. Ojalá que no. Bueno, gracias. Estamos. Nos escuchamos pronto.